están, señores? Bienvenidos a QAP. Ya llegó el fin de semana, porque yo le digo a partir del viernes ya, ¿verdad? Claro. O la semana. Oficialmente. Sí, exactamente, donde ya estamos como más tranquilos, más chill, pero también QAP de por medio, que siempre traemos así para bombardearle con noticias al plano policial. Totalmente. Hoy tenemos algunas que otras sorpresitas también en el programa. Exactamente. Que vamos a compartir. Pero más adelante, porque Sí. no me quiero te voy a poner sensible de inicio ya. No. ¿Verdad? ¿O de qué? Hay un tema que te voy a contar y te vas a sorprender. O sea que tenemos varios temitas entonces, Sí. ¿verdad? Bueno, porque así de inicio ya luego vamos a hablar de lo que pasaba en la semana, ¿verdad? El crimen de este conocido tortolero. Sí. Que por cierto, en su momento ya habíamos hablado acerca de algunos de sus antecedentes y su última detención fue. Sí. Que por cierto, en esa causa obtuvo arresto domiciliario. Y en medio o bajo esa medida cautelar que sería la del arresto domiciliario, es que se termina generando este hecho que saltó en la semana, generando diversas reacciones, porque la gente se preguntaba cómo es posible que una persona haya abandonado un cuerpo sin vida en plena Villamorra, ¿verdad? O sea, tratando de interpretar un poco el contexto. Claro. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál podría ser el trasfondo? ¿Verdad? Todos estaban pensando que se trataba de un caso de sicariato, no sé, de algún tipo de feminicidio, pero resultó ser otro, un ajuste de cuentas. Aparentemente. Una discusión, una discrepancia. Sí. Vos sabés que hablando de Dimitri, el 2 de mayo fue su última detención. Sí, que vos informaste, me Sí, acuerdo. y que salió con prisión preventiva. Pero el último caso por el cual él tiene orden de captura y lo estaban buscando es con lo sucedido en Mariano Roque Alonso. ¿Te acordás aquella persecución donde utilizaron un Kia Picanto? Y que dejaron, Shalai dejaron ese vehículo, ¿verdad? Destrozado dejaron. Sí. Y ahí él se le detuvo a una persona. En connivencia con un conductor de plataforma. Exactamente. Y él estaría involucrado, según lo que yo pude averiguar, en ese hecho. Estaba él también dentro del vehículo. Esa zafó. Eran 3 personas. Sí. 2 los que hicieron, ¿Tortolearon? sí, la tortolea. Quisieron, pero fueron descubiertos por la policía. Y después recién es que ellos se bajaron en medio de la persecución de la policía y le dejaron al conductor de plataforma. Sí, para poder contextualizar nomás a nuestra teleaudiencia, porque tenemos ahí un contacto que está esperando justamente para darnos más detalles, tenemos un poco que poner en contexto de lo que pasaba justamente esta semana y partiendo de esa imagen de circuito cerrado donde se observa que abandonan el cuerpo de este hombre ya identificado en esa misma noche mediante el procedimiento por parte de Sí. criminalística, la fiscalía. Se pudo determinar que se trata de Dax Dimitri Friedrichson, de unos 43 años. Allí Martínez. saltó, sí, sus frondosos antecedentes, todos relacionados al hecho de hurto agravado, más conocido popularmente como las tortoleadas, ¿verdad? Sí. No se lo consideraba como el rey de los tortoleros, pero tenía varios antecedentes. Bueno, allí quedó pendiente detenciones, que por cierto al día siguiente ya hubo esa novedad, una detención, pero en ese momento no se hablaba del principal sospechoso del abandono del cuerpo o posiblemente de su asesinato también, porque él tuvo Sí. un balazo a la altura del tórax, tengo entendido, según recuerdo que dijo el médico forense. Cayó entonces quién sería aparentemente el apoyo logístico Totalmente. de esta gavilla a la que pertenecía Dax Dimitri. En ese Según- momento no se tenía todavía mucha información del cual podría ser el trasfondo. Claro, ¿verdad? según el fiscal Mosqueira, este detenido, Zoloaga, es su apellido, él formaría parte de la asociación criminal, pero ¿cuál era su función? Sí. El de alquilar los vehículos porque él estaba limpio. Por eso decía que era el apoyo logístico, ¿verdad? No. O sea, no tiene antecedentes y tengo entendido también que era funcionario de la Cámara de Diputados. Y usaba eso para poder agilizar. Exacto, la influencia, ¿verdad? En Exactamente. cierto modo. Bueno, Zoloaga quedó detenido, pero se sabía que él no tuvo una relación directa con el crimen, pero sí puso a disposición el vehículo para la comisión de esa tortoleada porque ya se accedió también a imágenes importantes de lo que pasó previo al asesinato de Dimitri y al abandono del cuerpo. O sea que ellos llegaron a concretar otro hecho tortoleada. Exactamente. Y ¿Qué fue lo que pasó después? Es la pregunta. Sí. cuando ya venían de allí, porque ocurrió 17:10 aproximadamente 10 el hecho. minutos de diferencia. Sí, y el otro 17:20 ya el homicidio. Sí, y ahora, ¿qué es lo que queda pendiente? La detención del que estaba manejando en ese momento, que fue el cómplice aparentemente de Dax Dimitri para ese hecho de tortoleada y ese episodio que hasta ahora no está claro todavía, seguramente ya hay hipótesis de lo que pudo haber pasado en ese lapso de 10 minutos donde asesinan a Dax Dimitri y abandonan su cuerpo. ¿Quién es el autor
de ese crimen. Al menos ya se tendrían identidades. Exactamente. Y él era el acompañante, Dax era el que ¿Conductor? estaba conduciendo. O sea que hasta ahí estaba conduciendo Dax. Sí, porque fíjate de dónde y después cómo se muda al otro lado en el puede ver circuito. eso? Sí. A ver. Ahí le va a tirar, mira. Ahí le va a tirar. Pero a ella se produjo el disparo, porque Sí. a él ya lo tiran muerto. Sí, y le A tira él. del lado conductor. Y ahí, fíjate, ahí le va a tirar. Ajá. Y O él sea se que muda. Él estaba como conductor, Dax Dimitri. Sí. Su asesino en este caso estaba Era como acompañante. acompañante. Y desde el lado acompañante dispara. Exactamente. Coincide con la trayectoria del disparo, Sí. según lo que explicó Sí, el forense. exactamente. Bueno, pero que nos diga eso el subcomisario Cristian Sosa, el subjefe de investigaciones. Ya estamos en contacto con él para que nos pueda responder lo que se puede hasta ahora a nivel investigativo. Subjefe, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para usted y para su audiencia, a la orden siempre. Gracias, subjefe. Hablar un poquitito acerca de la investigación. Importante el avance que van teniendo. O sea que hasta ahora se puede decir que efectivamente Dax Dimitri iba como conductor de ese automóvil y desde ese lugar fue asesinado. Sí, desde el 16 de este mes, desde que se recepcionó este hecho punible de homicidio y abandonó el vehículo y tomó intervención del Departamento de Investigaciones, se hicieron los trabajos de campo, se hicieron los trabajos de relevamiento de datos, también se levantaron evidencias, se trabajó por la hoja de ruta, también la identificación de la víctima fatal y otra persona que estaba en compañía de la víctima. Se había obtenido cámara del circuito cerrado, se había tenido video donde se le ve a su acompañante y a través de los trabajos técnicos se logró la identidad de esa persona. Esta persona también en el momento del hecho había abandonado un vehículo y en el interior sus objetos personales. Ahora, ¿ya se tiene imágenes o algún elemento que pueda mostrarles qué hizo posteriormente el sindicado o sospechoso como autor de este hecho? Porque él escapó del sitio donde dejó abandonado el automóvil, donde termina encontrándose y dándose el procedimiento. ¿Qué abordó? ¿Alguna unidad? ¿Una plataforma? ¿Qué se tiene, subjefe? Sí, estas personas son conocidas en el ámbito delincuencial, la que se conoce como hurto agravado del interior del vehículo, famoso tortolero. Ellos son conocidos de los investigadores porque tienen antecedentes penales y también fueron aprehendidos por personal del Departamento de Asunción y que posteriormente obtuvieron su libertad. La víctima se trata de Dimitri, 43 años, tenía orden de captura y su acompañante a través de los trabajos técnicos fue identificado como Víctor Eligio López González, 35 años. Esta persona es también conocido dentro del mundo de la delincuencia, cuenta con varias órdenes, con varios penales, antecedentes penales, con 2 órdenes de captura, uno que tenía luego por robo agravado y ahora por este caso de homicidio. A él se lo vinculó también subjefe en un hecho, incluso se lo detuvo en un trayecto en Caaguazú. Se lo había encontrado a él con varios elementos, pero sin embargo allí no pudieron sostener y liberaron otra vez a unas cuantas personas, entre ellas él. Sí, así mismo nosotros tenemos varias carpetas investigativas también por esta persona fallecida y también por su compañero que estaba en compañía de él en ese momento. También tenemos una carpeta investigativa en jurisdicción, la comisaría 11, día antes que ocurriera el hecho, donde Dimitri y su acompañante, identificado como Víctor López, habían hurtado una chapa de un vehículo para ser puesta por el vehículo abandonado. Ahora, para que se pueda entender nada más, para no mezclar tanto el tema de los antecedentes que vamos a ir mencionando de a poco, porque necesitamos hilar acá, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el dato de que alias Yacarepó, y creo que es el alias de el hermano Yacarepó, que ya fue noticia también en reiteradas ocasiones, estuvo preso en su momento. Bueno, ¿cómo logran identificarlo a él? ¿Mediante las imágenes de circuito cerrado? ¿De qué situación, subjefe? Sí, la identidad del acompañante se obtuvo a través de las cámaras del circuito cerrado y fotogramas que se había realizado. También se le tomó
una acta sucinta, una manifestación a esta persona que había alquilado el vehículo, donde este manifiesta que efectivamente facilitó el vehículo alquilado a Dimitri y en compañía de Dimitri se encontraba Víctor López alias Yacarei. ¿Qué pudo haber también, pasado? Sí, también en el abandono del vehículo se encontró el aparato de Víctor. Y ahí ya todo se conjuga entonces, desde Exacto. la declaración, desde lo Los elementos. científico y también esta Hablando evidencia de importante. científico, o sea, ¿se encontraron huellas también dentro del vehículo, subcomisario? Sí, el Departamento de Investigaciones y Criminalística hicieron todos los trabajos técnicos, levantaron varias evidencias. El Departamento de Criminalística está procesando esos elementos, también llevaron el arma de fuego, que también están analizando y seguramente ya en el transcurso del día de mañana, entre el lunes, ya vamos a tener todos los resultados. Bueno, subcomisario, y ahora hablando un poco de la hipótesis del posible trasfondo, ¿qué es lo que se sospecha de acuerdo a todos los elementos que ya tienen? ¿Se pelearon por el botín? ¿Se alzaron con algo grande de este estacionamiento allí en zona de Villamorra también? ¿O qué fue lo que pudo haber pasado? Sí, los trabajos de campo se realizó antes, durante y posterior del hecho. Y antes del hecho, los investigadores cuentan con otro hecho punible que esta persona realizaron en el interior de un estacionamiento de supermercado, jurisdicción de la comisaría Sexta y jurisdicción de la comisaría 11, horas antes del hecho del homicidio, y donde se le observa a estas dos personas bajarse del vehículo abandonado y donde se acercan a vehículos estacionados y se apoderaron de objetos de valor. ¿Y ahí qué pudo haber pasado, subcomisario? Dentro del vehículo, ¿por qué? ¿Qué pudo haber motivado este crimen entre cómplices? Posterior los investigadores recabaron información de testigos donde ya también se tiene plasmado en un acta y ya fueron elevados al Ministerio Público todos esos elementos, donde testigo manifiesta que efectivamente sí vieron a dos personas que el acompañante presumiblemente había disparado el arma de fuego y posterior arrojar al cuerpo en la vía pública, ¿verdad? Lo que se deduce o lo que el investigador está manejando conforme a los elementos y manifestaciones sería una pelea entre ellos. Una pelea que sucedió ahí en el trayecto nada más porque fue todo rápido. Desde el disparo, de deshacerse rápidamente del cuerpo. Es algo un poco raro en el ámbito delincuencial que haya pasado esto y que haya abandonado el cuerpo ahí en ese sitio y no llevado a otro lugar a arrojar. Pensó que no se había... Un poco más, claro, pensó que no habría muerto o algo por el estilo, su jefe. Sí, eso es lo que manejan los investigadores, que esta persona por el disparo y por el hecho que realizó, se asustó a esta persona e inclusive dejó abandonado toda su pertenencia, el arma de fuego, y ahí a 100 a 150 metros en una avenida transitada, inclusive en el medio mismo deja abandonado el vehículo. Subjefe, sale caminando y aborda un vehículo, un ómnibus. Un colectivo que estábamos viendo justamente en las imágenes de circuito, o sea que para que vean nomás lo torpe que fue todo, ¿verdad? Que evidentemente no fue un crimen premeditado, sino que se suscitó allí al instante posiblemente una pelea, algo por el estilo, y desencadenó esta reacción ya con la muerte, porque deja evidencias a lo largo de su trayecto, ¿verdad? Tanto el arma, me acuerdo también que walkies, talkies se terminaron incautando en su interior, que no sé si eran inhibidores de señal en realidad, su jefe. Sí. Sí, son dos inhibidores. Ahora, del celular de alias Yacarepo, ¿y qué más pudieron, en este caso, extraer? Sí, ya se tienen los elementos, ya se compartió con el Ministerio Público, con el fiscal de la causa. Son mensajes, hay números, hay conversaciones que ya el investigador está manejando y esos elementos también ya fueron arrimados al Ministerio Público. Sí. También hay otros elementos que están analizando los investigadores para poder vincularle al... Su jefe, no hace falta que nos digas el el contenido del mensaje, pero ¿existía un intercambio de conversación con Dax Dimitri acerca de lo que iban a hacer, algo por el estilo? Y también se lo haga.
Había la numeración así coincidían con los aparatos celulares, pero el investigador no tiene acceso directo a eso, pero sí ya se solicitó al Ministerio Público para el análisis correspondiente. Bueno, se tendrían más elementos entonces que podrían dar detalles incluso de lo que pasó previamente, claro, de lo que ellos estaban premeditando, incluso si es que ya había algún tipo de conflicto inconveniente anterior que pudo haber también, en este caso, generado más ira todavía al momento de la pelea que se dio allí sobre la marcha, ¿verdad? Que por cierto se da después de este hecho de hurto, que por cierto, subjefe, ¿se pudo corroborar qué fue lo que se llevaron del interior de ese automóvil? Sí, se encontraron varios elementos, campera de damas, objetos de valores pertenecientes a damas. Hasta el momento estamos todavía realizando los trabajos para ver si pertenecen a alguna persona, pero hasta el momento no estamos teniendo o no estamos recepcionando denuncias con respecto a hurto. De esos dos Pero casos. sí, pero sí, Porque uno fue en la sexta y otra fue en la... Una fue en la jurisdicción de la comisaría sexta y la otra fue en la jurisdicción de la comisaría 11. Sí, así mismo, eso justamente es lo que estuvimos coordinando con los jefes de comisaría, porque ellos manifestaron que hasta la fecha no se personaron víctimas a realizar denuncias sobre hurto de algunos objetos. Soloaga no habló en sede policial, subjefe. Solo sí conversó con los investigadores, facilitó varios elementos también para la investigación y posterior ya se quedó a cargo del Ministerio Público, que también facilitó elementos suficientes para aclarar el hecho. O sea que podemos decir que Soloaga cantó lo que necesitaban dentro de la investigación. Sí, así mismo colaboró mucho con la investigación y ya está a cargo de la justicia. Bueno, subjefe, te agradecemos por estos detalles importantes, el avance, hay que decirlo. Ahora, si bien también, como justamente veníamos anticipando, muchos elementos que iban a facilitar la deducción de lo que aconteció ese día con rapidez. Gracias a su comisario Cristian Sosa por tu tiempo. Sí, a la orden. Esta persona ya cuenta con orden de captura, por eso estamos compartiendo con los pares también de otro departamento, sí, para así tratar de ubicar rápido a esta persona. Exacto. Bueno, esperemos que tengamos esa novedad en breve. Ahí está el subjefe del Departamento de Investigaciones de Asunción. No lo suelten rápido. Y hablando justamente de ese antecedente, ¿en qué departamento fue eso? Caguazú. Y yo creo que es una zona que hay que tener en cuenta, Sí, porque era que nos comentaron del porqué, dónde él estaba viviendo actualmente. ¿Te acuerdas que era que mencionó en un Y contacto? hacia Nanagua. Hacia Nanagua. Él vivía por esa zona. No creo que esté ahí ahora, ¿verdad? Pero que sí se maneja a nivel país, tiene muchos lugares donde ir, ¿verdad? Y hubo muchas personas detenidas y él se iba en colectivo para poder pasar desapercibido. Después de abandonar el cuerpo y el vehículo. No, ¿Ok? en Caguazú. Ah, en Caguazú. Sí. Pero no era que él cayó con una camioneta y haciéndose pasar por trabajador. ¿Te acuerdas? Sí, y Así eran varios Y que los detenidos. tenía elementos, dice él que supuestamente estaba dedicando a la albañilería Sí, y no sé qué cosa, pero tenía elementos, otros elementos muy llamativos. Sí. Y creo que era por su antecedente también que lo detuvieron, Sí. algo por el estilo. Pero lo Ya lo dejaron conocí. ir cuando eso. Lo dejaron ir. No tenía orden de captura, tío, cuando eso. No, así antecedentes. Por eso O sea lo que dejaron. después de ese hecho, 2 casos más él perpetró. Cometió. Y no sabes cuántos más estaría Que, involucrado. claro, que no se haya enterado uno nomás, ¿verdad? Claro, total. Bueno, alias Yacarepoí, en realidad, y porque estoy viendo nuestro Zócalo, lo dice Yacarepó, pero Yacarepó ya está extinto. Al hermano. El hermano de Yacarepó, pero Sí. sería, hace rato no me vi, Yacarepoí, ¿verdad? Sí. Ahí, este es. Este es. Ahí está. Al que le están buscando. Y hablando de todo un poco ya, Soloaga fue imputado por asociación criminal y simulación de hecho punible. Porque él denunció pues el robo de su vehículo, Sí, supuestamente. supuestamente, que le robaron este vehículo. Pero ese no fue alquilado. Sí, él alquiló, pero él dijo que le robaron. O sea que él alquiló y dice que le robaron mientras él hacía el uso. Exactamente, para desligarse de la situación. Él llamó al 911 y me robaron mi vehículo. Bueno, Pero no es su ¿dónde? vehículo, él alquiló. Claro. Ah. Y se fue ahí los agentes del departamento de automotores, habló él, pero cayó en varias contradicciones. No, y aparte, supuestamente él había alquilado para explotar como servicio plataforma, Sí, era, ¿verdad? total. Era la excusa. Sí. Pero ya era para poner a disposición
en este caso del crimen, ¿verdad? Que se dedicaban al hurto agravado, las famosas tortoleadas. Bueno, ahí está, hasta este nivel lo que tenemos novedades al nivel investigativo referente al crimen de este conocido tortolero Dax Dimitri. Y la jera. No, y es paraguayo. Es paraguayo, yo pensé que era de otra nacionalidad y termina con su apellido con Martínez. Pero ha de ser su origen, no sé si sería alemán, ¿verdad? Porque Friedrichson Jevgei, ¿verdad? Sí. Al menos uno, su papá posiblemente, ¿verdad? O suizo, porque también... Claro, ucraniano, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí. Lo cierto es que tiene cédula paraguaya, pero no saltó inicialmente en la base de datos de la policía, ¿te acuerdas? ¿De cuál? Cuando estaban haciendo ahí el procedimiento no saltó, mediante sus huellas. Ah, y capaz que ya no tenían renovado o algo. Ese dato también. Porque... ¿Sabes cómo nomás lo identificaron a él? Por su cédula. Claro, porque encontraron su billetera dentro del auto y después fueron los propios policías, que la gente de investigación Asunción ya varias veces se encontró con él porque era una habitué de investigaciones. Claro, no, pero este es el tipo que, sí, efectivamente este es Dax Dimitri, pero no fue porque saltó en la base de datos, mediante sus huellas, que se le tomó ahí mismo en el lugar de la escena. Porque era conocido y ya tenían su cédula. Sí, por eso en principio nosotros creímos que se trataba de un extranjero, porque estábamos ahí en vivo, en directo con Alexis en 24 horas, transmitiendo lo que estaba ocurriendo, y ahí dijeron, no lo podemos identificar, porque no saltó mediante sus huellas. Sí. Entonces, no sé si alguna falla del sistema o capaz que sí, porque no puede ser que no hayan tenido su huella. Por eso, ¿cuántas veces ya no pasó? 2 de mayo fue la última vez que pisó investigaciones. Sí, totalmente. Y él también estuvo involucrado en Luque. Le detuvieron con un agente policial. Mira. Con un policía. Sí. Él tiene varias conexiones así. Es que la gente ya está cansada también de porque imagínate vos como víctima, afectado, ¿verdad? De estos tipos, que esta clase de gente que suele ya considerarse como rey de los tortoleros, de los estafadores y eso, ya hacen golpes grandes. O sea, normalmente ya manejan la información de quién va a tal lugar y lleva tal cosa en su vehículo posiblemente, ¿verdad? Entonces, hay que se aventuran nomás ya. Claro, y estos tienen objetivos bien claros. Sí. Saben qué vehículo ir a tortolear, saben qué es lo que se van a llevar. Él, por ejemplo, se llevaba armas, notebooks, cosas de valor. Sí. Siempre se llevaba. Capaz que no encontraron nada, pifiaron con el objetivo o no sé qué pasó. Por eso tampoco no se encontró mucho de valor ahí dentro del vehículo y no se le vio también al otro llevando así grandes cosas. Y sí, ahora queda en la investigación saber cuál fue el trasfondo real de esto, o qué pudo haber desencadenado ese conflicto que derivó en su muerte. Crimen entre tortoleros, la gente va a decir, mano, y Leipe, ¿verdad? Y sí, por sus antecedentes. Bueno, breve pausa y ya volvemos con más de Cuabé. Ya venimos. Bueno, seguimos con más noticias y hablemos a continuación de lo que se registró en el departamento de Concepción. Sí. Exactamente, zona de Huillahu, barrio Jechapuna, así se llama. Así. Sí, un hombre acribillado. Vamos a ver un poco las imágenes que se tienen sobre eso. Ahora, ¿cuál podría ser el trasfondo, la modalidad? Así que estamos hablando de un hecho de sicariato. A ver, las imágenes tenemos, compañeros, de ese hecho. ¿Qué es lo que hay sobre? A ver, ¿qué dice? ¿Migraciones? Sí, capaz que la fecha de ingreso. O sea que este es un brasileño por lo que estamos viendo, ¿verdad? Y evidentemente esto termina sacudiendo la localidad. La policía por ahora no puede identificar a la víctima mediante el sistema AFIS porque aparentemente, bueno, si no le puede identificar a Dax Dimitri, que es un habitué de la dependencia en la Cuaya, así que por lo que veo, tiene cédula brasileña. Sí. Por lo que se presume que era de nacionalidad brasileña. En el interior de la vivienda donde residía se encontró un documento de identidad a nombre de Lucas Faray Lima. No se pudo precisar si corresponde al fallecido, pero yo creo que puede poner y comparar un poco, ¿verdad? Si es que todavía se puede. Sí, con la fotografía. Claro, si es que no está en avanzado estado de descomposición el cuerpo, ¿verdad? O también se puede caer en ese error, porque muchas veces falsifican y ponen nada más la fotografía. Sí, exacto. O sea, que la identidad de otra persona y tu foto. Exactamente. ¿Cómo se le dice eso? Producción de documentos no auténticos. Sí, y usurpación de identidad. Puede ser, también, exacto. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Samuel Valdés referente a este asesinato que ocurrió en Huillahu. Tuvimos un hecho de homicidio aquí en nuestra ciudad, específicamente en la villa de Chapurá, donde un ciudadano brasileño de nombre Lucas Faray Lima fue asesinado. Este ciudadano, según el contrato de alquiler que hemos encontrado en el lugar del hecho, está desde el 28 de junio, conforme al ingreso también de migraciones que hemos encontrado, según ha ingresado por Ciudad del Este,
No sabemos qué se encontraba realizando esta persona en nuestra ciudad. Tiene 42 años de edad y es, según su identidad, originario de Goiás. Entonces vamos a estar realizando las averiguaciones, consultando a la Policía Federal si tiene antecedentes hacia el lado brasileño y que se encontraba realizando en nuestra ciudad. Según el médico forense, esta persona recibió más de 38 impactos de proyectil calibre 9 milímetros que han sido también recogidas del lugar del hecho, las vainillas servidas. Y vamos a hablar ahora, Judith, televidentes, acerca de un accidente fatal que había ocurrido el pasado 14 de junio en la ciudad de Ypacaraí, que conmocionó a la ciudad. Fíjense, ya me acuerdo. ¿Te acordás de este caso? Este cruce imprudente, sí, realmente. Sí, ahí, mira, él pasa, pero el vehículo venía a una velocidad excesiva y conducido por un adolescente en estado de ebriedad. Recuerdo. Que dio positivo. Y hay nuevas imágenes. Fíjate ahí lo terrible, hasta dónde le tiró al motociclista y qué hacen los ocupantes. Lejos de auxiliar, ¿cuántos se bajan ahí? 1, 2, 3, 4 y va a bajar una 5. ¡Che, Dios! Y se van como si no hubiera pasado absolutamente nada. Corren y lo dejan tirado a su suerte, sí, sin auxilio. Sin auxilio, sin hacer absolutamente nada. Esto accedimos nosotros hoy a estas imágenes de circuito cerrado, nuevo elemento que tiene la Fiscalía para poder ampliar la imputación en contra de las personas. Fíjate. Sí, porque me acuerdo, Raúl, que nosotros incluso nos preguntábamos, eso fue en el programa del sábado, y que sí, es que existían más acompañantes y en ese momento no se podía precisar bien. Pero con esto, claro, con este elemento ahora se le puede hasta identificar a cada uno, ¿verdad? Totalmente. Y para tal efecto, a ver si ya fueron identificados, qué es lo que va a pasar, porque hay también una trama ahí que pasó con la familia, le prometieron algo, pero finalmente no se cumplió. ¿La familia del accidentado? De la víctima fatal. Ajá. Para que pueda salir el adolescente de prisión. Y no pasó absolutamente nada, pero ya vamos a hablar de ese tema. Está con nosotros la fiscal Fátima Britos, a quien agradecemos por estar en contacto con nosotros. Doctora, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿pudimos nosotros acceder, doctora, a estas nuevas imágenes de circuito cerrado con respecto al hecho de accidente fatal? Y se ve a más personas, no solamente al adolescente que está con medidas alternativas a la prisión. Sí, asimismo, conforme al circuito que ustedes acaban de exhibir, se puede notar que el adolescente estaba acompañado de otras personas en el vehículo. Esas personas ya están hoy día identificadas y el Ministerio Público está haciendo las diligencias pertinentes previas a tomar una decisión con respecto a una posible imputación en relación a estas personas. O sea que es reciente para ustedes también la novedad fiscal acerca de mayores ocupantes dentro de este vehículo. No, en realidad ese circuito ya fue proporcionado al Ministerio Público la semana siguiente al evento ocurrido, ¿verdad? Y el Ministerio Público remitió el oficio pertinente a la Comisaría Jurisdiccional a los efectos de poder individualizar a estas personas y ese oficio fue evacuado hace 1 o 2 semanas atrás, haciendo llegar a la unidad a mi cargo la identidad de estas personas. Ahora, ¿son todos menores, fiscal? ¿Qué es lo que se tiene ya al respecto? Son 2 menores y 2 adultos, aparte del adolescente que ya está imputado. Eran 5 los ocupantes en total, entonces. Así mismo, 5 personas. ¿Qué se sabe de dónde venían? ¿Estaban en algún evento, cumpleaños? ¿Estaban tomando, farreando? Bueno, como ustedes saben, el menor, el adolescente que está imputado por el hecho de homicidio culposo, justamente por tratarse de un menor, no concurre a la Fiscalía a los efectos de prestar indagatoria, sino que directamente es convocado en el juzgado penal adolescente. Sí. Por ese motivo la Fiscalía no pudo acceder
a ninguna declaración por parte del mismo. Tengo entendido que el adolescente tampoco brindó información alguna con respecto al hecho en sí a la jueza penal adolescente. Ahora, el caso de los adultos que estaban a bordo, sí, ya van a quedar en su unidad para prestar declaración. Asimismo, a los adultos que fueron identificados se les va a convocar a la fiscalía. También se está estudiando la posible responsabilidad penal de la hermana titular del vehículo a cuyo mando se encontraba el adolescente. Y con relación a los padres de este adolescente, doctora, ¿qué se podría decir? Porque es una irresponsabilidad también por parte de los padres dejar a un adolescente conducir y en estado de ebriedad a alta hora de la noche. Asimismo, podrían exponerse eventualmente a una responsabilidad penal por violación del deber de cuidado. Estamos también previendo esa arista de la investigación. ¿Y qué se sabe según la familia de la víctima fatal, se había llegado a un acuerdo con la familia de este adolescente y también la víctima fatal, un acuerdo conciliatorio con el objetivo de que él pueda, en este caso, tener una medida alternativa, pero incumplieron dicho acuerdo que se había homologado también en el juzgado penal adolescente? Sí, llegaron a un acuerdo, justamente en virtud de ese acuerdo, el juzgado penal adolescente le otorgó al mismo el arresto domiciliario. Los términos del acuerdo están agregados en el expediente judicial, no así en la carpeta fiscal. No obstante, yo tuve acceso a los términos de dicho acuerdo y los familiares del adolescente involucrado se habían comprometido en prestar cierta ayuda económica a la esposa del fallecido, como así también al hijo. Y tengo entendido que no están cumpliendo con el compromiso asumido. Ahora, esa ya sería una cuestión que debería de rever el juzgado penal adolescente en virtud a que fue el juzgado el que en todo caso homologó ese acuerdo y otorgó el arresto domiciliario. Ahora, en el caso de estos adultos que estaban a bordo del automóvil, también guiado por el adolescente, ¿cuáles serán las figuras de la imputación en contra de los mismos? Y eventualmente podría ser omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito. ¿Eso no contempla prisión preventiva o sí? No, en realidad son tipos penales con marcos de pena privativa de libertad no muy excesivos, o sea, son delitos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, sabemos que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional y si nos encontramos ante delitos cuyos marcos penales no exceden los 5 años, normalmente se le otorga a estas personas medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Las edades de estos adultos, doctora? Entre 20 y 25 años. Y el adolescente sí, el único imputado por homicidio culposo. Así mismo, él es el imputado por homicidio culposo. Primeramente, el Ministerio Público había accedido a la información conforme consta en el acta de procedimiento que remitió la comisaría jurisdiccional de que el menor no habría huido del lugar, ¿verdad? Pero esa situación va a ser nuevamente revisada por esta representación fiscal atendiendo a este circuito, ¿verdad?, al cual se accedió y en donde evidentemente se ve que el menor al mando del vehículo también abandonó el lugar del hecho y posteriormente es que se presenta a la comisaría. Y allí se da una contradicción entonces y evidentemente también genera un impacto en cuanto a su responsabilidad y en los beneficios que pueda tener. Claro. En el proceso. Además que es una familia muy humilde, la víctima fatal era el sostén de la casa, tiene un hijo de 9 y 11 años, uno de ellos incluso con una enfermedad asmática, realmente una situación complicada que lo dejen sin el sustento, personas irresponsables que manejaban a alta velocidad y de esta forma. Pero así mismo, una total irresponsabilidad. Esperemos que el acuerdo en donde se comprometieron, ¿verdad?, a asistir económicamente a la familia de esta persona fallecida puedan eventualmente cumplir, ¿verdad? Exacto. Fiscal Fátima Britos, gracias por tu tiempo y por estos detalles.
Ok, de nada, cuando gusten. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está. Importante es, ¿verdad? Porque si es que no existía esta grabación, esta imagen de circuito cerrado, nos quedábamos con lo que se ve en el primer video. Totalmente, ¿verdad? Sí. Y acá se ve perfectamente que el desprecio que le tienen a la vida, a la empatía. La indiferencia. Porque la frialdad, no sé. Se bajaron todo como si fuera que no pasó absolutamente nada. Que hasta por susto reaccionar no sabes qué hacer, pero yo no les veo a estos chicos asustados. Es más, parece que estaban jodiendo. Claro. ¿Verdad? Tipo celebrando. Oye, Boyaru, y cuál es tela o pucá y ahí corren. O sea, lamentable. Estamos hablando de chicos que recién cumplen la mayoría de edad, hasta los 25 años. O sea, Dios mío. Porque normalmente cuando, incluso, si podemos bajar un ratito a piso, incluso pasando un bache, ¿qué es lo primero que haces con la reacción? Te apretas la cabeza. Pero acá no hubo absolutamente, era sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo, pero acá no hubo ninguna reacción. Ahí se fue, incluso le convocó a otra persona y ahí ya volvía. Pensando qué es lo que podían hacer. Y en todo ese momento, ¿dónde estaba el cuerpo del chico? Ella quedó con la moto, ¿verdad? El cuerpo de la víctima fatal quedó debajo del vehículo. Debajo del vehículo, y ahí ellos se bajan todo como si nada. O sea que le termina arrollando entonces. Sí. Qué fuerte. Y se van. No, eso, te juro que a mí me sorprende. ¿En qué tipo de sociedad estamos ahora? No, es terrible realmente este caso y la forma también en que están jugando con el sentimiento de la familia, prometiendo un resarcimiento económico y que ellos hayan accedido también, porque en medio del dolor que hayan ido y le hayan prometido eso con tal de buscar un beneficio de que el adolescente pueda salir y no cumplir nuevamente, es un doble dolor revictimizar a la familia. ¿Cuántos años tiene el adolescente? 15. Por eso no se va a ir. Y estuvo en prisión preventiva. Sí, pero dentro del hecho. proceso, encima homicidio culposo otra vez, que pocas veces hasta los adultos cumplen prisión por eso. Yo creo que la familia fue consciente de eso y por lo menos algo deberían de hacerse cargo. Y seguramente la familia tuvo muchos gastos. O sea que mirando de ese lado donde también aprieta la necesidad, Raúl, ¿verdad? Yo entiendo el punto ese de que, bueno, cómo la familia aceptó, ¿verdad? Pero si vos me estás diciendo luego que se trataba de un hombre que tenía que solventar los gastos de toda la familia, era el sostén, y se quedaron sin ese apoyo, y encima los gastos que conllevan justamente estos tipos de casos y procesos y el sepelio en sí, entonces por lo menos algo hacerte cargo. Claro, totalmente. Yo creo que va por ahí la cuestión de la decisión de la familia, más allá de querer cobrar por la muerte de su familiar. No creo que vaya por ahí, sino que necesito, por favor, que nos respalden en esto, ya que, bueno, no sé si va a haber justicia con tu caso porque sos un menor. Encima que en poco tiempo se vas a estar libre y ni siquiera pagaste nada otra vez. O sea, quedó todo arriba de la familia. O sea, que en este caso. Además, los adultos se hagan responsables también, que se acerquen. Pero por supuesto, acá, a ver, ¿cómo le vas a dar a un chico de 15 años que estaba tomando incluso tu vehículo? O sea, acá hay una responsabilidad por parte de los padres, ya sea la hermana, no sé, porque dice que la dueña del vehículo era la hermana. La hermana, ¿verdad? Sí, que también. Que tienen que responder, no sé, administrativamente, no sé cómo se puede hacer. No sé si violación del deber del cuidado, no sé cómo le responden. Y a los padres no descarta, dijo la fiscal. Esa es la figura que se ajusta para los papás. Totalmente. ¿Y en qué horario era eso? ¿Madrugada? Madrugada, 12:30. 12:40. Sí. Allá. Y según una primera pericia que se hizo, iba a más de 100 kilómetros por hora. Y claro, ¿qué esperar? Un chico que se está haciendo el viroshuco, porque agarró el auto de su hermana a Eoca, o él se cree el pro, cool, ¿verdad? Y venga con mis amigos, la velocidad, le mata a un chico, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Esa es la mentalidad del chico que todavía ni siquiera maduró bien. Entonces sale para hacerse el viroshuco y mira lo que pasa. Y los papás ni siquiera saben dónde está. Esto es una pena, ¿verdad? Pero bueno, hay que aprender de estos episodios. Ojalá se le identifique a cada uno de estos chicos, ¿verdad? Que son unos irresponsables. Sí, también. Puedan ser, valga la redundancia, responsables de los hechos, que asimilen que le mataron a una persona, a un papá. O sea que ya hiciste ya, da la cara, hermano, ¿verdad? O sea, no puedes ir por la vida queriendo esconderte, porque fuiste irresponsable, hiciste esto, ¿verdad? Puedes pensar de que, ay no, ¿sabes qué? Voy a ignorar, murió una persona ahí. Entonces, eso nomás, ojalá que se pueda identificar a todos y que salga también en la prensa para que se pueda saber quién soy. Esto es irresponsable. Se puede sumar. Bueno, breve pausa. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, ¿ya qué? Y al caso de este trabajador de Concepción se ajusta a esa frase que dice, "Omba, puante y perjudica". Várigo. Y porque él es representante de una marca de prendas, ¿verdad?
Y cada mes se va a Concepción para poder hacer la distribución. Pero mirá lo que le pasó en ese circuito cerrado. En pleno hotel donde él se suele hospedar. Evidentemente, ya lo venían estudiando, siguiendo. Llegaron hasta el estacionamiento del hotel. Mirá, se bajaron 2 a 3 delincuentes, otro que va al mando. En el quincho estaba él, descansando después de su recorrido que hizo ahí por la ciudad de Concepción. Esperaron que haga todo su recorrido, obviamente, sino con el problema en la recaudación allá va. Bueno, se bajaron, le robaron todo lo que tenía, una millonaria suma, y se llevaron también sus pertenencias personales. Y así escaparon. Pero son delincuentes que por lo visto... Ya lo venían siguiendo. Sí, aparte de eso también ya manejan el modus operandi que queman después el vehículo. Mira, cómo dejaron después el vehículo Funcaro, que evidentemente fue sustraído para el efecto. ¿Podemos mostrar el video de la quema, por favor? No son delincuentes comunes. Ahí estamos viendo cómo incineraron el automóvil tipo Funcargo. No son delincuentes así... Practicantes. Sí, porque esos no abandonan el vehículo, o tal vez sí. Y llevan y utilizan varias veces. Al menos si hablamos de un robo como este, no suelen hacer esto. No. Pero no sabemos por qué o qué los motivó a quemar, porque normalmente hacen tras un crimen o algo por el estilo, ¿verdad? Un asesinato o algo, ¿verdad? Si es algún pariente cercano y para evitar que se junte alguna huella, identifique. ¿Y por qué no van a usar nomás algo para... ¿Cómo te voy a decir? Y tal vez no usaron. Que no se descubran las huellas, y puede ser, ¿verdad? Para no dejar evidencia, pero siempre se dice que el crimen no es perfecto. Y no, porque se tienen varias imágenes. Nosotros tenemos esta, pero obviamente que la policía y la fiscalía ya tienen su poder, seguramente que otros ángulos, fotogramas que van a permitir la identificación de estos delincuentes que estudiaron bastante bien a su víctima, este repartidor de prendas que finalmente fue perjudicado de sobremanera. Macatero, sí, exactamente, para que podamos entendernos. En un hotel que, por cierto, está Al Paso, y así es su nombre, Al Paso, en Concepción, al costado de la ruta Paraguay 05. Y sabían bastante bien que ahí se hospedaba normalmente, que cada mes iba para hacer ese trabajo. Tiene que ser alguien del entorno. Totalmente. O, no sé, alguien le entregó. De la zona, por supuesto, y que vio las coordenadas exactas y de su movimiento también, porque y a la hora hay que saber cuando ya terminó su recorrido, ya vino al hotel. Y a la hora en que él llega al hotel. Sí, eso te menciono ahora. Y ahí donde está la policía haciendo el procedimiento estaba él, en el quincho. Claro. Oye, refrescada seguramente, ¿verdad? Porque y bueno, y ahí es sorprendido, imagínate. Digo nomás, vos estás ahí en el hotel, no sé, descansando, ya de repente vienen delincuentes. Que vos ni te imaginaste que en todo el día te estaban siguiendo. Claro, y en el hotel ya estás tranquilo, relajado. Ya estás ¿verdad? Seguro, entre comillas. Entre comillas. Y vamos a escuchar lo que decía justamente tengo entendido que el subjefe de investigaciones de Concepción referente a este caso. 3 personas en un vehículo y interceptaron a uno de los que se encontraba ahí. Esta persona trabaja como encargado, ¿verdad?, de una empresa que se denomina Romance, venta de ropa, ¿verdad?, que tiene acá en Concepción su vendedor, ¿verdad? Cada fin de mes viene a recaudar su dinero, ¿verdad?, de la venta de cada persona. Entonces estos delincuentes tenían la información precisa, entraron hasta el fondo del hotel y en donde se encontraba esta persona lograron reducirle y le arrebataron su dinero en efectivo que se encontraba ahí, que era producto de la recaudación de los que estaban rindiendo los vendedores, ¿verdad? ¿Cuánto aproximadamente se habían llevado? Y la denuncia de esta persona es de 30 millones de guaraníes, ¿verdad? Y aparte fueron víctimas también sus vendedores, que podría alcanzar los 35 millones de guaraníes. Y esta persona también recibió una herida de culata presumiblemente en la cabeza, tiene un corte en la cabeza. Más de 30 millones. Mucho. Y por eso, o sea, que hizo todas sus entregas correspondientes y ya realmente iba a pernoctar nomás, ya el día siguiente temprano se iba. Sí, mucha plata se llevó. Qué grave, ¿verdad? O sea que... Y lo fácil que ingresaron también al hotel. Sí. Lo que van a hacer también, ¿verdad? Ahí pasó algo. ¿Que vos sospechás de qué? ¿Del hotel? Y alguien. Pero normalmente pues también entran los vehículos para este escenario y después se van a la recepción. Claro, pero ¿quién le va a decir en qué parte mismo está?
Bueno, se puede sospechar. Está en el quincho. Está en el quincho. Claro, pero ¿quién le va a decir cómo ellos saben que estaba en el quincho? En ese momento. En ese momento, y por qué no decir que estaba en la habitación o en el comedor. El hotel es grande. Ahí y ponerle que, a ver, fácil, ¿no ves lo que le hicieron con Pechi? Que hasta se hospedaron en el propio hotel. Claro. Te hace pasar también por un cliente. No Sí. hace falta que sea un trabajador del hotel. O sea, yo me voy y me hospedo coincidentemente porque yo voy a hacer tu movimiento. Sí. Me voy y también alquilo y me hago pasar de, ¿cómo te voy a decir? De un huésped. Entonces sale. Y él es el que canta. Claro, él es el campana. Puede ser. Vamos a ver qué arroja la investigación. ¿Verdad? Porque siempre hay novedades en torno a este caso. Vamos a darle seguimiento, solamente que en breve vamos a tener novedades. Hay otro tema. Sí, vamos a hablar acerca del hallazgo de una nueva caleta. Sí. ¿Alguna novedad? Y según lo que dicen es que se encontraban prendas del ex líder del ejército de Mariscal López. Pela y ropero, cuerda, porque sí. Donde se van y encuentran la caleta y ropa, ¿verdad? Sí, ropa, cargadores, víveres. Y hay una esquela, ¿qué hacen los víveres? Mira un poco. Oye, surtipona. Ahí tiene un... ¿Qué dice ahí? Allá arriba. Camisa de comandante Joel fue puesto en un combate en un retiro donde le acribilló a balazo con su fusil M4 a un militar e hirió a 2 más. Hirió sin H. Momento en que le acompañaron los camaradas. Guaraní, dice, ¿verdad? Sí, y un poco más arriba. ¿Podemos bajar un poco más? Guaraní. Creo que no, ahí vamos a hacer. Hirió a 2 más. A 2 más. Sí. Momento en que le acompañaron los camaradas Guaraní, Uberá, Usapu. A la pucha, todos los detalles. Sí. Así pico lo de... Y eso se encontró. Y por la ropa, por la prenda, tipo como un tesoro, como un trofeo. Mira un poco. De que le disparó a un militar y que le hirió a 2 más. Para ello es una reliquia más o menos. Claro. Bueno. ¿Y cómo habrán llegado? En medio de estas pertenencias también se logra... Acá lo importante son elementos para poder llegar a quienes son las reales víctimas de esta historia, ¿verdad? Félix Urbieta. La familia está esperando algo. Oscar Denis. Edelio, que por cierto se cumplió otro año más. Sí. Todavía se tiene que decir que el secuestro más largo, porque no podemos todavía decir que hicieron tal cosa con él hasta que no se tenga resultados tangibles, ¿verdad? Bueno. Y hay que ver qué es lo que encuentran. Hasta ahora todo víveres, ropas y elementos que no conducen todavía a quienes están todavía secuestrados para nosotros. Están todavía en poder de estos criminales. Bueno, hace rato? Vamos a escuchar lo que decía el coronel Casco con respecto a este hallazgo. Ellas son Turma Jara Larrea, Lourdes Teresita y Lourdes Ramos. Ellos usan mucho alias y cada tiempo van cambiando su alias para que así uno no pueda, digamos, identificar quiénes son. Ellos colocaron nada más en ese escrito, ¿verdad? Eso no ocurrió durante el enfrentamiento que hubo el 28 de julio del año 2018, en el día en que ellos relatan en una bitácora que fue encontrado anteriormente. Ellos escriben de cómo ocurrió el hecho, ¿verdad? Este escrito digamos, es algo nuevo en el cual ellos quieren darle cierto sensacionalismo a la muerte de Alejandro Ramos, ¿verdad? Propagandístico. Sí, exactamente, de que él falleció, pero le llevó también a 2 militares. En esta caleta nosotros encontramos 8 cargadores de calibre 7.72 por 51 milímetros NATO. Son unos fusiles, ¿verdad? Con mucha potencia. Y también algo así, digamos, importante es encontrar esta ropa con la cual Alejandro Ramos, digamos, fue neutralizado. Es muy importante decir de que en esa vez que hubo el enfrentamiento, él cayó abatido y se hizo el trabajo de reconocimiento en la zona, pero lastimosamente nosotros no lo pudimos encontrar. Pero como nosotros aún estábamos por la zona, ellos le enterraron en ese lugar.
y al cabo de casi un año ellos fueron nuevamente a desenterrar el cuerpo, pero ya encontraron solamente sus huesos. Y ahí fue que juntaron las ropas, estas ropas, y lo llevaron a enterrar en Santa Silvia, en esta estancia Santa Silvia, en el distrito de Orqueta, departamento de Concepción, lo que hoy nosotros encontramos. Y llegaron acá en base a los testimonios de las personas que fueron aprehendidas. Teresita. Sí, que siguen, por cierto, aportando dentro de todo, porque ya dijeron desde las autoridades que efectivamente ellas iban colaborando en cierto modo, de a poquito, ¿verdad? Y esperemos que con esos hallazgos se pueda llegar hasta información certera sobre lo que hicieron con estos secuestrados, de quienes hasta ahora nada se sabe. Sí, y la preocupación de la familia Denis es que este recientemente abatido era el sindicado como responsable del secuestro del señor Oscar Denis. Alias Loro. Alias Loro. Y todavía no se sabe nada de alguna pista, por lo menos. Sí. Se manejaba fuertemente cuando se hallaron las caletas que se iba a encontrar algo del señor Félix Urbieta, pero... Me gustaría saber si estos víveres son de vencimiento lejano o ya vencieron, todo eso, ¿verdad? Y en el siguiente programa, ya sin Derlis Troche. Derlis, gracias por todo. Se va nuestro productor de Coapebra, así que le agradecemos de corazón. El que estuvo gestionando siempre todo por detrás de cámara, Derlis Troche, nos deja, pero para nuevos desafíos. Así que vamos para adelante. Nos tenemos que ir. Será hasta el próximo martes. Chao, chao.